Primo, estic pensant-me en eixir de casa en un poal a partir d'ara, primo, per si torne a veure a la Gema, la ex del sèpia, per ficar-me a vomitar, primo. Quin empastre de dona, primo, això és una gorrina andante. Te ho jure, eh? Te ho jure, te ho jure que està per tirar, eh? Que asco, primo, això està fet un budell. Però bueno, a lo que anava, a la vista en l'hospital, a lo que anava això, a la vista en l'hospital perquè he anat a veure el metge. Que per cert, primo, quin metge de merda, primo. Era la primera vegada que me tocava Pacheco, és sudamericano. I, i arriba ja a la consulta, primo, i me diu, eh, diu, ¿cuándo es la última vez que estuviste aquí? Y le dic, ayer. Y digo, ¿ayer? Y dic, sí. Dic, oye, ¿qué jueves? Pues ayer, miércoles. Y digo, y digo, ¿y eso cómo es? Y digo, ay, pues vine a pedir hora ayer y hoy me han dado la hora para hoy y aquí estoy. Y digo, no, pero la última vez que te visitó un doctor. Y digo, yo no sé cómo funciona en tu país, le iba a decir, pero aquí somos las personas los que visitamos a los doctores y no al revés. ¿Cómo que me visitó un doctor? Y digo, no, la última vez que te vio un doctor, ¿cuál es? Y, y le dic, perquè és la veritat, primo. A mi el meu metge, el senyor Salom, el meu metge de quan jo era xicotiu, la había visto el mes pasado en el Mercadona. Digo, ay, el mes pasado lo vi en el Mercadona y él me vio a mí, nos saludamos y todo. Y digo, no, la última vez que viniste a la consulta con un doctor. Y dic, pues, y vas a pensar que me vas a desgarrar un ou. Y dic, pues el año pasado, que tuve un problemita ahí abajo. Y digo, sí, ahora, y digo, sí, que tuviste un desgarramiento, no sé qué, del estroco. No sé quines paraules m'ha dit del estroco. Y dic, che, para dirme que me vaig a agarrar un ou, primo, pega més voltes. Y le dic, ay, entonces, ¿por qué me lo preguntas si lo tiene ahí en el ordenador? Y digo, no, para ver si los datos coinciden o algo així, anava a dir. I jo pensant, este tío que se pensa que és Valdano, és que tots els sudamericanos se pensen que són, primo, no me parles a lo Valdano i anem al gra ja, ho prim. Bueno, ara te seguís contant, espera un segon. Y me digo, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué has venido? Y yo pensando, ay, pues habré venido porque me aburría, no te jode. Y vaig a callarme, li dic, no, doctor, que tengo un picor en la planta del pie insoportable. Y digo, insoportable, un picor. Y digo, yo llevo 20 y pico años de experiencia, no sé cuántos más de 20 y pico, 20 no sé cuántos años de experiencia, y hay cosas mucho más graves y mucho más insoportables que un picor. I jo li dic, este tio, vaig a botar la taula, vaig a arrencar-li el cap, li vaig a ficar en el cul i el vaig a tirar per la finestra i a reventar-lo com una magrana contra el piso. Però este merda que ha pensat que és, primo, pa dir-me això? Però a última hora, primo, m'ha frenat jo a mi mateix perquè ma tia treballa en l'hospital. Fa 15 anys que neteja en l'hospital, és ella la que m'havia donat l'hora. El enchufe para que me donaran hora al día siguiente. Y vaig a callarme. Y me dijo, bueno, ahora vendrá una enfermera porque te vamos a hacer un análisis. Y análisis con pinchazo o sin pinchazo. Y digo, te va a dar un pinchacito de nada. Y lo va a decir de una manera que dic, ay, me cague en la figa de tamare. Ai, me cague en la figa de tamare que te vaig a trencar tots els ossos, malparit. Però res, i ha vingut la enfermera y le he dit, quiero que me cambien al doctor, no me gusta un pelo. Y digo, el doctor Pacheco es el mejor doctor de Ecuador, de no sé qué. Digo, señorita, no es por faltarle, pero no sé si se ha dado cuenta que esto no es Ecuador.
esto es España que está en la Comunión Europea y esto es otro nivel. Y de que hace muchos años vino un jugador al Valencia que se llamaba Aristizábal, que venía de Colombia y le llamaban el escorpión y no sé qué. Y era tan malo, que era el mejor jugador de Colombia, no sé qué. Y a los dos partidos era tan malo que estábamos todos deseando que el escorpión se metiera el pincho en la espalda y se quedara seco en mitad del campo. Así que no me compare usted Ecuador con esto. En Ecuador será muy bueno, pero aquí no hace más que tocarme los cojones. Y ¿sabes qué? Que me cambien también a la enfermera, que tampoco me gusta. Y digo, no se altere que le tengo que sacar sangre y mira, no hace falta que me saquen sangre ni nada. I me'l de la d'allò i me n'anà, primo, perquè si no anava a matar algú, tu xure. Que asco, primo.